Hoy es el día número 10 de nuestras enseñanzas de Marngok, de estas enseñanzas de verano. Y para comenzar, quiero desear a todos los que estáis escuchando, a todos los lamas, los miembros de la Sangha y a todos los hermanos y hermanas del Dharma, quiero extenderles mis Sashi Delek, mis saludos a todos. Ayer, en las últimas enseñanzas, terminamos con la revelación de defectos por parte de Kashyapa, donde estaba revelando los defectos de Ananda. Habló de muchas faltas o defectos de Ananda. Y nos basamos principalmente en el Vinaya en 4 partes. Principalmente nuestra historia estaba basada en ese Vinaya en 4 partes, pero de manera anexa también incluimos el Vinaya en 5 partes. Y también hablamos del Vinaya Theravada, Khandaka. También incluimos algunos relatos de estas otras fuentes. El orden del primer concilio o el orden en que se expone en el primer concilio difiere en estas distintas fuentes un poco y puede que nos quede quedado un poco confuso, ¿no? Así que hoy presentaré de nuevo el orden en el Vinaya en 4 partes. También en el Vinaya en 5 partes. Y también cómo se presenta en el Vinaya que se encuentra en el tibetano. Eso es lo que os quiero mostrar hoy. Al principio, quiero empezar por aquí. En este Vinaya, primero es como Mahakashyapa se entera del Paranirvana y decide mantener el concilio, y luego están los 499 arjas. Esto es según el Mahasangika Vinaya. Entonces están los 499 arjas que vayan a Rayagrija. Luego está que, claro, Mahakashyapa había dicho que Ananda no podía ir al concilio. Bueno, de hecho, no solamente eso, además decía que Ananda era una de las peores personas que existían. Pero luego está como Ananda hizo surgir la diligencia y logró el resultado. Luego, una vez Ananda obtuvo el estado de Arhat, pues ya eran 500 arjas, así que estos 500 arjas viajaron a Rayagrija y hacen los preparativos en una cueva llamada la Cueva de las 7 Hojas. Voy a cambiar un poquito el arreglo de la presentación. He estado muy ocupado y no está presentado con claridad, ahora os lo vuelvo a mostrar. Entonces, esto es según el Mahasangika Vinaya. Entonces prepararon esta cueva de las 7 hojas y luego de esto Kashyapa
le hace preguntas a Nanda para compilar los sutras. Y luego Kashyapa le hace preguntas a Upali para compilar el Vinaya. Luego también, luego está la lista de las ofensas de Ananda. Y en este momento, en este Vinaya, se dice que Upali es el que acusa a Ananda. Hay una distinción aquí, es distinto. Luego, 1000 monjes se reúnen fuera de la cueva y participan en una discusión sobre los preceptos menores. Hablan un poco acerca de estos preceptos menores. Y por último, el último punto es la decisión de no hacer nuevas reglas que el Buda no había hecho y de mantener las reglas y las normas que él había hecho. Este es el orden presentado aquí en este texto en el Mahasangika Vinaya. Luego está el Sarvastivadra, según la escuela Sarvastivadra, en tibetano se habla de las 10 recitaciones del Vinaya, aunque realmente recibe distintos nombres. En cualquier caso, en este Vinaya, en el Sarvastivadra, en estas 10 recitaciones, el orden es, primero, cómo Mahakashyapa escucha acerca del nirvana del Buda y cómo se encontró con Bhikshus que no quería mantener los preceptos y por eso tuvo la decisión de hacer el concilio. Luego, Mahakashyapa incluyó a Nanda en el rango de los monjes que podían asistir al concilio. Luego, como Mahakashyapa y los 500 bhikshus fueron a Rayagrija. Y aquí, como Mahakashyapa hizo preguntas acerca del Vinaya, y también como hizo preguntas acerca de los sutras. Y luego, Kashyapa le hizo preguntas a Nanda acerca de los tratados, que aquí hace referencia a la Abhidharma. Y luego está el tema de los preceptos menores. Y luego Kashyapa acusa a Nanda de las 6 ofensas. Y luego está una discusión acerca de los menores preceptos y la decisión de mantener todos los preceptos que el Buda hizo y no crear ninguno nuevo. Esta es esta presentación según este texto, el Sarvastivadra. Luego está en el Mula Sarvastivada, tradición, según la traducción tibetana, de los puntos más detallados de la disciplina. Tenemos los temas menores que están separados del Vinaya, pero en la traducción tibetana, pero si miramos el chino, esto ha sido traducido al chino por, en cualquier caso, estos puntos más finos o detallados no son dos textos distintos. Nosotros cuando hablamos de los puntos más detallados de la disciplina, consideramos que esto es uno de los 4 textos principales del Vinaya. Sin embargo, en chino, en el tibetano tenemos estos 17 capítulos, pero en la traducción china es diferente, no es igual. En esta presentación, en cualquier caso, hay unas diferencias. El significado es el mismo, pero las palabras son un poco distintas y el orden. Entonces, Mahakashyapa se escucha acerca del nirvana del Buda. Luego se va a ver los restos en Kushinagar y puede verlo por última vez, los restos del Buda.
Después de haber visto los restos del Buda, pues se toma la decisión de hacer el concilio. Luego está llamando a denominar a Ananda a alguien que tiene que cuidar de la sangha. Luego Ananda va con estos 500 arhats a Rayagrija para prepararse para el concilio. Y luego Kashyapa le pregunta a Ananda que examine y que investigue en el sentido de que hace que se canse del mundo y que aspire a la diligencia y al resultado. Luego Kashyapa acusa a Nanda de las 8 ofensas. Luego estaba Brigiputra, que le dio enseñanzas a Nanda del Dharma y que esto le permitió a Nanda obtener el resultado, ya que Ananda se sintió realmente inspirado y logró el resultado. Luego Ananda vuelve al concilio y compila los sutras, y luego Upali compila el Vinaya. Este es el orden en el por todos los maestros de Vinaya tibetanos. Lo describen de esta manera. Esta es la descripción que está en el canon tibetano y por lo tanto lo toman como base, y este es el orden en que se da la presentación de los eventos del primer concilio. Ananda, tal como había dicho el otro día, algunas personas dicen que cuando Ananda fue acusado, él se entristeció y en realidad se las dieron para que animarlo a obtener el estado de Arhat, y que lo obligaron a irse, que lo expulsaron de la asamblea para que obtuviese el resultado. Pero en otras fuentes, tal como el Vinaya Mahasankika, también en el Vinaya Theravada y en otras fuentes, como hemos visto, en la mayoría de las fuentes se dice que en realidad Ananda fue acusado de esto después de haber obtenido el estado de Arhat. Y es una diferencia muy grande, ¿no? Desde que eso haya ocurrido antes o después. Pero bueno, aparte de esta diferencia, no hay otra gran diferencia entre el orden que se presentan en las distintas fuentes. También hay una diferencia en cuanto al número de defectos o de ofensas que cometió Ananda. No es lo mismo según las distintas fuentes. Cuando hablamos del Vinaya, del segundo, la segunda de nuestras fuentes, que será este comentario de la Prajna Paramita, pues hablaremos de nuevo acerca de esto. Sin embargo, no hace falta que entre en detalles hoy. A continuación, quiero continuar hablando quiero mostrar de nuevo el orden que se da en este Vinaya en 4 partes.
también llamado Dharma Guptika. Esto ya lo presenté el otro día y he hablado de todos estos puntos hasta el mantener los preceptos menores y las 7 faltas de Ananda. Así que lo que nos toca ahora es la compilación del Vinaya por parte de Upali. Y de esto hablaré a continuación. El otro día lo presenté según el Vinaya en 5 partes. Que los 500 arjas llegaron a Yagrija justo al comienzo del primer mes de la estación de lluvias. Recordad que la estación de lluvias tiene 3 meses. El primero de estos meses se llama Yandarawa. El segundo se llama Yandan Rinpo o Yandra intermedio. Y el último no. En cualquier caso tiene un nombre. En cualquier caso llegaron durante el primer mes de la estación de lluvias. Y lo que hicieron los miembros de la Sangha fue arreglar la residencia, también la ropa de cama, coser lo que tenía que ser cosido. Y durante el segundo mes de la temporada de lluvias, todos entraron en Yana, en Samadhi, y disfrutaron del Samadhi. Luego, en el tercer mes de la estación de lluvias, el último mes de la estación de lluvias, todos se reunieron en un lugar y en ese momento tuvo lugar el concilio. Y el que empujó el comienzo del concilio fue Kashyapa. La Sangha seguía la democracia, ¿no? Y por eso Kashyapa dijo, no, por favor, escuchad, venerables, si la Sangha está lista y dispuesta, a partir de hoy invitaremos a Upali y le preguntaremos sobre el Vinaya de los Bhikshus y las Bhikshunis. Es como una manera muy democrática de decirlo. Esta es la introducción que da este Vinaya en 5 partes, así lo explica. Luego, el Theravada Kandaka lo explica muy parecido. Todos llegaron a Raya Grija y una vez llegados allí, aunque llegaron a un sitio donde ya había alojamiento y cosas, pero tenían que arreglarlo, hacer reparaciones, se vio esta necesidad y por lo tanto los bhikshus se opusieron a ello. Antes de comenzar la compilación del Vinaya con Upali, tienen que preguntar, bueno, ¿está bien que comencemos? ¿No? Ha llegado el momento, ¿lo consistís para comenzar? Eso fue lo que dijo Kashyapa, ¿no? Se ha llegado el momento, ¿lo consistís? Ahora preguntaremos a Upali sobre el Vinaya. Es decir, el que hacía las preguntas era Kashyapa y le preguntaba a Upali. Upali era el que respondía y por lo tanto la compilación del Vinaya se hizo como preguntas y respuestas. Vinaya era un gran erudito del Vinaya. De todos los monjes del Buda, él era el que mejor conocía el Vinaya. Y entonces, sea lo que sea que le preguntases acerca del Vinaya, él podía contestarlo todo porque lo sabía todo. Y por eso, Kashyapa le preguntó a Upali,
Kasyapa tomó la responsabilidad de preguntar y Upali la responsabilidad de contestar. Pero antes de comenzar, pues le preguntó a la sangha, ¿está bien que comencemos? Entonces, si la sangha no tiene ninguna objeción, pues se pueden quedar callados. Pero si alguien quería expresar algo, igual si no estaba de acuerdo con lo que decía Upali, pues podía manifestarse y decirlo. La primera pregunta que le hice fue, ¿dónde ocurrió la primera derrota? Dentro del Vinaya tenemos muchos adiestramientos, muchas divisiones y con distintos números, enumeraciones y distintas maneras de contar. Decimos que hay 253 votos según el Mula Sarvastivada. En cualquier caso, todos estos preceptos están incluidos en distintas secciones y la primera sección es la sección de las derrotas y estas son de hecho las reglas más importantes del Vinaya. Entonces la primera pregunta es ¿dónde ocurrió la primera derrota? ¿Y quién cometió la ofensa primero? Upali respondió, el lugar fue Vaisali y el ofensor fue Sudata, el hijo de Kalandaka. Esa fue la respuesta de Upali. Luego, a continuación, Kasyapa preguntó, ¿dónde ocurrió la segunda derrota? Upali respondió, en Rayagrija, y fue el venerable Danika, el hijo del alfarero, quien cometió la primera ofensa. Luego, Kasyapa continuó preguntando, ¿dónde ocurrió la tercera derrota? Upali respondió, en las orillas del estanque Martaka, en Vaisali. Esto es por un bhikshu. Un bhikshu cometió por primera vez esta ofensa. A continuación, Kasyapa preguntó, ¿y dónde ocurrió la cuarta derrota? Upali respondió, en Vaisali, a las orillas del río Bagumuda. Un bhikshu cometió por primera vez esta ofensa. Entonces, así van haciendo preguntas sobre estas cuatro derrotas, dónde ocurrió por primera vez esta ofensa y quién la cometió. Y todo esto fue discutido. Luego, acto seguido, Kasyapa le pregunta acerca de los remanentes, que es la siguiente, son 13 remanentes. Entonces le preguntó, ¿dónde ocurre el primer remanente? Y Upali respondió, ocurrió en Sravasi la primera vez. Y Kalodayin fue el primero en cometer esta ofensa. Y así Kasyapa siguió preguntando acerca del segundo, tercer, cuarto y los demás remanentes. Y Upali contestó de manera análoga. Después de esto, el siguiente adiestramiento son los indeterminados. Así que Kasyapa preguntó dónde se produjo la infracción del primer dharma indeterminado y la respuesta de Upali fue en Sravasi y fue Kalodayin. Y así se siguió preguntando acerca del segundo, tercer y cuarto dharmas indeterminados. A continuación, los siguientes son los decomisos o pangtung en tibetano y le preguntó dónde se produjo el primer decomiso y Upali respondió, la primera vez que ocurrió esto fue en Sravasti. Y ocurrió por la banda de los 6. Hablamos de ellos, ¿no? Los 6 monjes con más la conducta. Pues fueron estos 6 monjes los primeros en cometer este primer decomiso. Y así sigue preguntando.
Luego siguió con las caídas. Las caídas, algunos dicen que son 90, otros 92, una 91. Entonces, primero comenzó preguntando acerca de la primera caída y Upali respondió que ocurrió en tal lugar y tal persona la cometió por primera vez y lo hizo debido a esto y demás. Y así con la segunda, cuarta, tercera, cuarta y demás caídas. Pasaron por cada una a una. Luego llegaron a la siguiente sección. Según el Vinaya, pues los siguientes son las ofensas confesables. Entonces le preguntó Kashyapa, ¿dónde se produjo el primer confesable, la primera ofensa de los confesables? Y la respuesta fue en Sravasti y ocurrió debido a la Bhikshuni Utpalavarna. Es decir, Utpalavarna es como la Bhikshuni con rostro de Upala. Y así siguió preguntando acerca del segundo, tercero, cuarto y demás confesables. Luego de esto, está lo que se conoce como Nyeyen tibetano, que es como el conjunto de entrenamientos o los diversos entrenamientos. Se dice que hay como, creo que 112, si no escuché mal. Y en otras escuelas hay distintos números. En cualquier caso, hay más de 100 entrenamientos. Y entonces le preguntaron dónde ocurrió la primera ofensa a estos entrenamientos. Y entonces ocurrió en Sravasti. Y los culpables fueron la banda de 6. Estos 6 monjes que se comportaban mal. Y así siguió preguntando uno a uno acerca de estos diversos entrenamientos. Y así así fueron cada uno acerca del Bhikshu Pratikmoksha. Y luego hicieron lo mismo con el Pratikmoksha de los Bhikshunis, uno a uno. Después de haber hecho esto, entonces la siguiente pregunta fue, ¿dónde tuvo lugar la primera ordenación completa? ¿Dónde surgió la primera sangha? Y la respuesta fue, el lugar fue Varanasi y esta primera ordenación completa la recibieron el buen grupo de los 5. Ellos fueron los primeros monjes, los primeros bhikshus. Y esto ocurrió en Varanasi. La siguiente pregunta fue, ¿dónde se enseñó por primera vez la disciplina Vinaya del Pratikmoksha? Y la respuesta fue, en Rayagrija se dio por primera vez este sutra del Pratikmoksha y se enseñó a muchos monjes nuevos. Después de esto, la pregunta fue, ¿dónde se celebró el primer retiro de las lluvias? La respuesta fue, la primera vez fue en Sravasti y ocurrió a causa de la banda de los 6, de esta pandilla de 6, estos 6 monjes de mal comportamiento. Y la siguiente pregunta fue, ¿dónde se celebró el primer Pravarana, esta liberación de restricciones del retiro de lluvias? Y la respuesta, el lugar fue Sravasti. Y la necesidad de celebrarlo, la causa y la condición principal para celebrarlo, de nuevo, fue esta banda de los 6, esta pandilla de 6. Y de esa manera fueron haciendo preguntas y respuestas numerosas. De todos los puntos de los monjes. Porque antes estaban como todos dispersos, ¿no? Nos habían enunciado todos en una sola ocasión, todos juntos. Y ahora ya se había anunciado todo lo referente al Vinaya de los Bhikshus. Se había compilado, reunido. Y entonces así se puede establecer este Vinaya de los Bhikshus. Y luego también se hace lo mismo con las Bhikshunis, con todos los preceptos de las Bhikshunis. Con el Bhikshuni Pratikmoksha.
Entonces, luego también se hicieron toda esta recompilación de todos los puntos de la ordenación completa y se compiló. Así se enseña en los puntos principales del Vinaya. Luego también lo hicieron con todo lo relacionado al Soyono, Posada, hicieron un capítulo del Posada, lo mismo ocurrió con todo lo relacionado al retiro de las lluvias, creando como un capítulo o una sección del retiro de las lluvias. Luego también con el Pravarana, así compilaron el capítulo de Pravarana. Luego también lo hicieron con todo lo referente al cuero y también a los hábitos, y luego también acerca de todo lo referente a las medicinas. Y también hicieron un capítulo especial al Katina. Hablamos en el pasado sobre esta extensión del Katina. Entonces tenían el Pratimoksha, el Vinaya, compilaron todo esto. Y además añadieron otros puntos, y el nombre que recibió todo esto en conjunto fue el Pitaka del Vinaya o la cesta del Vinaya. Dentro de esto está el Vinaya, los temas principales de la disciplina, etcétera. Todo esto está compilado aquí. Esto es lo que se enseña en el Vinaya de 4 partes. Y luego en el Vinaya, en 5 partes, se enseña de manera muy similar. Realmente no hace falta que lo presente tal de nuevo, porque es que no hay muchas diferencias, solo algunas diferencias menores, y por lo tanto creo que no hace falta que lo repita de nuevo. Y también en el Theravada Khandaka, realmente está presentado de prácticamente la misma manera. En cualquier caso, en estos textos vemos que el Vinaya de los monjes y de las monjas surgió por un intercambio de preguntas y respuestas. Kashyapa preguntaba, Pali respondía. Y no es que solamente estuviera en Kashyapa y Upali, sino estaban todos los monjes, ¿no? Estaban este conjunto de 500 sarjas, todos estaban ahí escuchando este intercambio de preguntas y respuestas entre Kashyapa y Upali. Con esto he presentado cómo Upali recompiló el Vinaya, y a continuación quiero hablar de cómo Ananda recitó los sutras para compilar los sutras. Y antes de que esto ocurriese, pues de nuevo Kashyapa habló ante la sangha, le dijo: venerables, por favor, escuchadme. Si ha llegado el momento y la sangha lo consiente, hoy le preguntaré a Ananda todo acerca del Dharma, todo sobre el Dharma. Entonces Ananda también por su parte dijo: Bhikshus, por favor, escuchadme. Si ha llegado el momento y la sangha lo consiente, que Mahakashyapa me haga preguntas y yo responderé. Es decir, ambos, tanto Kashyapa como Ananda, pidieron el permiso a la sangha. Esa era como la costumbre de la época. Entonces, después de esto fue que Mahakashyapa comenzó a hacerle las preguntas a Ananda. ¿Qué preguntas le hizo primero? Estoy hablando ahora en relación al Vinaya en 4 partes. Y aquí lo que está compilado es que le preguntó: ¿dónde se enseñó el sutra de Brahmayala? ¿Dónde se enseñó el libro de los uno? Lungchik Letropa, en tibetano. Luego, ¿dónde se enseñó el libro de las decenas? ¿Dónde se enseñó el sutra Abhinishkrama? ¿Dónde se enseñó el sutra de la interdependencia?
En, es decir, iba yendo sutra a sutra y preguntando dónde es el Señor este sutra. Y Ananda contestaba a toda la pregunta, tal sutra fue enseñado por primera vez en tal lugar, etc. Y así estaban discutiendo acerca de los sutras. Y en base a esto, la Sangha compiló los sutras. Habían unos sutras largos y estos fueron juntados y compilados en los discursos largos. También luego reunieron los sutras de longitud media, que no eran ni muy largos ni muy cortos, y los llamaron los discursos de longitud media. Luego reunieron los sutras del 1 al 10 y del 10 al 1, es decir, donde se hablaba de las categorías del Dharma del 1 al 10, y todos estos se compilaron en conjunto y fueron llamados discursos numéricos. Luego también reunían los diversos sutras sobre los bhikshus, las bhikshuni, los practicantes laicos, femeninos y masculinos, los dioses, las diosas, chakra, los maras y brahma, y los llamaron los discursos conectados. O también los 4 agamas. Luego el Sutra del Nacimiento, el Sutra del Vyakata y otros muchos sutras, de los cuales muchos de ellos no están en el tibetano. En particular, los 4 agamas, las 4 escrituras, no están en tibetano. Y muchos eruditos dicen que en cuanto a la historia del budismo, y dicen que lo que ejemplifica estas escrituras del budismo temprano son estos 4 agamas, pero nosotros no lo tenemos en tibetano. Si tenemos algunas secciones de esto, en el Kangyur, algunas secciones, pero no tenemos el texto en completo. Sí que existe en Pali. Está en la descripción la traducción del Sarvastivadra. Así que en el futuro sería maravilloso que eruditos que conocieran bien las escrituras y conocieran bien el tibetano y pudieran traducir al tibetano y así tradujesen estos textos. Sería maravilloso. Yo no sé si podré hacerlo, ¿no? No sé si tengo la habilidad para hacerlo. Y aunque la tuviese, sería muy difícil que lo pudiera hacer solo. Pero en cualquier caso, creo que todos nosotros que practicamos el budismo tibetano hemos de tener esto en presente. He hablado de estos 4 agamas, de estas 4 escrituras y del Sutra del Nacimiento, resultado del karma virtuoso, el Sutra de la Reunión, el Sutra del Aumento, el Sutra de las Analogías, el Sutra del Significado de las Palabras, de los versos del Dharma, el Sutra Parayana, el Sutra de los versos de los nobles, etc. Y todos estos fueron compilados en lo que se conoce como los sutras diversos. Eran muchos sutras. Tenemos esta sección en el Kangyur, ¿no? Que es diversos sutras. Es como donde se juntaron todos estos sutras y se pusieron juntos ahí. Y de una manera similar se compiló la cesta de la Abhidharma. Y así se compilaron los 3 pitakas o las 3 cestas. Esto es según el Vinaya en 4 partes.
Luego, el Vinaya en 5 partes se explica de manera muy similar. Lo principal era dónde se enseñaron los distintos sutras. Luego también a quién se enseñaron. Se enseñaron por el bien de los bhikshus, de las bhikshunis, de un laico, de un laica, de los dioses y de las diosas. Es decir, que sutras se enseñaron por el bien de estos distintos discípulos. Y todo esto se le preguntó a Nanda y Ananda fue contestando. Y luego, pues, hablan de la compilación en los discursos largos, discursos cortos, etcétera. Muy parecido al Vinaya en 4 partes. Por su parte, en el Kandaka, en la tradición Theravada, es muy parecido a estos Vinayas en 4 y en 5 partes, así que igual no hace falta que hable al respecto. Entonces, si volvemos a nuestro esquema y vemos qué es lo que continúa, lo que sigue a continuación, según el Vinaya en 4 partes, pues hay una sección en relación a Purna. En cuanto a la compilación de los sutras, hay un relato acerca de Purna. Purna era un estudiante muy importante del Buda. Algunos dicen que era el mejor en enseñar el Dharma, era el más hábil en enseñar el Dharma de los discípulos del Buda. Parecía que era muy hábil en enseñar el Dharma. Pero Purna no estaba al principio ahí en Rayagrija, no estaba incluido en estos 500 bhikshus que compilaron el Dharma. Él estaba en otro lado, pero escuchó que 500 arjas se habían reunido en Rayagrija para compilar los sutras y el Vinaya. Le llegó estas noticias y él tenía un entorno de 500 bhikshus y al escuchar esto, pues decidieron ir a Rayagrija. Como dije ayer, siempre hablan de 500 y de 500 y no sé si de verdad eran 500 como tal, pero bueno, en cualquier caso puede hacer referencia simplemente a muchos bhikshus. Siempre se habla, ¿no? De los 500 coches, los 500 carros, los 500 bhikshus, 500 esto, 500 lo otro, siempre están hablando de 500. Pero como he dicho, puede que no sean exactamente 500. Cualquier caso, llegaron al lugar donde se alojaban Kashyapa y los demás y se dirigieron a Kashyapa y le dijeron: Venerable, hemos oído que usted, que tú y 500 arjas están reunidos juntos compilando el Dharma y el Vinaya, están discutiendo el Dharma. Y yo también quiero participar y escuchar el Dharma. Quiero hacer esto. Aunque aquí nos surge una duda respecto a las escrituras, porque en ese momento Kashyapa estaba con 499 bhikshus, bueno, eran 500 bhikshus. Es decir, habían 500 bhikshus ahí. Y luego llega Purna con 500 bhikshus y si se suman, pues tendríamos 1000 bhikshus. Sin embargo, en las escrituras se dice que no había más de 500 bhikshus en el concilio, así que algo no cuadra del todo. Entonces, estaban estos 500 bhikshus con Kashyapa recompilando las escrituras y de repente llega Purna con 500 bhikshus. Entonces, ¿qué pasa? No nos queda claro si estos bhikshus de Purna se quedaron para toda la compilación o no, si no se quedaron a todo igual, por eso es que no se les cuenta. Pero bueno, en cualquier caso, Purna llegó a Hayagriga y dijo que quería participar en el concilio.
probablemente en el punto donde estaban discutiendo el Vinaya, y mientras discutían el Vinaya, Purna y los demás escuchaban, y después de haber escuchado, dijo, excelente, es excelente que estén compilando el Vinaya, estoy de acuerdo con prácticamente todo, pero no concordamos con estos 8 dharmas. Porque en el pasado, cuando estuve en la presencia del Buda, escuché esto directamente. Están relacionados al alimento, estos 8 dharmas. No sé si mencionarlos ahora o más adelante. Hace referencia a si es permisible almacenar alimentos dentro del monasterio, si se puede cocinar dentro del monasterio, si un bhikshu puede cocinar su propio alimento, si pueden aceptar comida que no te haya dado alguien, o si puedes coger fruta que crece en los árboles, y también otro tipo de alimentos que crecen en el agua. También si puede haber alguien que pele la fruta a la sangha, es decir, si alguien ofrece algo a la sangha y no hay nadie laico para prepararla y limpiarla y demás, si se puede consumir o no, porque de manera tradicional, pues en los monasterios habían laicos que preparaban la comida. Y entonces Purna dijo que el Buda dijo que estaba bien recibir esta comida que no había sido limpiada por estos laicos, y todas las demás cosas estaban bien, y que el Buda lo había dicho por sí mismo, que él había escuchado al Buda decir esto. Pero vosotros habéis dicho que esto no está bien, pero esto no está en concordancia con lo que escuché del Buda. Y la respuesta que Kashyapa le dijo es que, vale, lo que has dicho es cierto, pero el Buda dijo esto en ese momento porque era una época de una mala cosecha, era una época de hambruna. Había poca comida, y la que había pues era muy difícil de conseguir, había aumentado de precio, era complicado. Era una época de hambruna. Entonces el Buda, por compasión, vio que era difícil para los amos de casa procurar sus propios alimentos, y mucho más pues dar de ofrenda a los bhikshus. Entonces el bhikshu nos dio permiso de guardar comida en el monasterio y demás. Sin embargo, más tarde, cuando las cosechas mejoraron, la comida y la bebida se volvieron abundantes y la gente volvió a tener recursos, entonces el Buda volvió a revisar las reglas del Vinaya y colocó estos 8 dharmas entre los preceptos prohibidos. Pero Purna no estaba convencido. Dijo: Kashyapa, lo que dices no es correcto, y la razón es que el Buda es omnisciente. Una vez que estableció una regla, no la permitió entonces para más tarde no permitirla, revisando así sus preceptos anteriores. Dice, el Buda nunca hacía esto. Pero Kashyapa dijo, justamente porque el Buda era omnisciente, él hizo las reglas del Vinaya, y la manera en que las hizo era según la situación del momento.
y permitía algunas cosas y prohibía otras según el tiempo y la situación. Es decir, en ciertas situaciones permitía algo, pero en otras situaciones lo prohibía. Y así fue como el Buda hizo las reglas de esta manera. Y de manera similar le dijo a Purna que ahora que nosotros estamos compilando las palabras del Buda, lo hacemos basándonos en las palabras del Buda. No estamos haciendo reglas que el Buda no hizo. Y si el Buda hizo una regla, no la estamos descartando, estamos tomando lo que el Buda dijo como base, lo seguimos y lo estudiamos. Y así se describe en el Vinaya en 4 partes. También se presenta de una manera muy similar en el Vinaya en 5 partes, de verdad que prácticamente es lo mismo. Y también en el Vinaya Theravada se presenta prácticamente igual. El punto principal aquí es que Purana era un estudiante importante del Buda. Purana o Purna era un estudiante importante del Buda y tenía sus propias opiniones acerca de la compilación del Dharma y no estaba de acuerdo con esto y expresó su opinión. Parece que Purana no estaba de acuerdo con todo lo que habían quedado de acuerdo Kashyapa y estos 500 sarjas durante el concilio. Y esto es un punto importante para los investigadores, para aquellos que investigan, sobre todo investigan el Vinaya. Esto es todo lo que quería contaros hoy. Hoy no tendremos una segunda sesión, es decir, lo vamos a concluir aquí las enseñanzas. Mañana es el día de descanso. Cuando a veces digo, claro, mañana, pero en realidad no es mañana, es pasado mañana o algunos días después de hoy. Y tampoco es pasado mañana, sino que cuando acabemos las enseñanzas, cuando concluyan las enseñanzas, el 11 de septiembre, recitaremos una puya a Shakyamuni. Tenemos las 4 yidas de los Kadampa y el primero de ellos es Shakyatupa, el maestro de las enseñanzas. También está Avalokiteshvara, el protector del Tíbet. Luego la Nobletara, la divinidad de Atisha, y la gran deidad Ashala para la disipación de obstáculos. Estas son las 4 deidades yidas de los Kadampa y la práctica principal que hacían eran estas. Ahora en nuestra tradición Dakpokayu, que es la confluencia de los Kadampa y la tradición Mahamudra. Es el Mahamudra que vino, que llegó desde Naropa, Mitripa, Tilopa y demás, los 6 yogas. Y luego esto es combinado con las instrucciones de la tradición Kadampa de los estadios del camino y el entrenamiento mental, los cuales son considerados de gran importancia, son la base y fundamento del camino. Y por esta razón es que la tradición Kayo es llamada la confluencia o la unión del Mahamudra y Kadampa. Ese es un nombre que se le da. Ahora, en cuanto a nosotros los seguidores, si realmente hacemos esto o no, pues es algo bastante dudable, pero bueno, en cualquier caso, desde una perspectiva,
Una de las deidades especiales, Jidam, es Buda Shakyamuni, y también desde otra perspectiva, eh, Shakyamuni es el maestro, el señor de las enseñanzas. Por eso también el año pasado hicimos esta puya de Shakyamuni y la vamos a volver a hacer en esta ocasión. La última vez estaba el texto en la pantalla, el texto que se recita, pero este año es que no me ha dado tiempo de escribir todo lo que quiero escribir. No, antes no lo teníamos listo, pero ahora la verdad es que me he esforzado mucho, le he dedicado muchas horas, he puesto mucho esfuerzo y trabajo y ya está todo digitalizado, está todo escrito. Y a veces me preguntaba, ¿por qué me esfuerzo tanto y pongo tantas horas en esto? Pero bueno, me respondía, vale, es de beneficio a los seres. En cualquier caso, ya lo tenemos. Está completo. Esta puya de Shakyamuni está completa. Y si tengo tiempo, además quiero escribirle una alabanza al Buda. Tengo el deseo y esperanza de poder hacerlo. Y con la intención de que todos los que estén vinculados a mí podamos completar las acumulaciones de mérito y sabiduría. Lo que pasa es que, claro, me estoy preparando para las enseñanzas, estoy preparando el ritual, preparando la liturgia y la verdad es que me quedo confundido. A veces es muy extraño, me siento muy extraño, es como muchas cosas. Pero bueno, básicamente está completado y si tengo tiempo suficiente, también escribiré una alabanza al Buda y lo incluiré en el ritual para Shakyamuni. Así que ahora vamos a hacer la dedicación.